Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Carrillo y me encuentro con Ricardo Perret, bueno, que es experto en innovación, es conferencista, sabe mucho de neuromarketing. O sea, de verdad es un placer estar contigo porque aparte eres autor de muchísimos libros y hoy pues tenemos aquí en la mano uno más que se llama Ajá. La Montaña y la verdad yo estoy muy interesada en él, ya he leído parte y bueno, me tiene encantada. Así es que, Ricardo, Gracias. ¿cómo surge La Montaña? Platícanos un poco porque tú estabas en otra área. Sí, sí. Pues la verdad, primero que nada, gracias por esta plática, este diálogo sobre un tema que nos interesa a los dos muy en particular, ¿no? Que es la psicología y espiritualidad mezcladas, ¿no? Tú eres también experta en la psicología del ser humano, del teleauditorio y también del lector, pues, con tantos libros que tienes, ¿no? Pues mira, yo después de hacer varios libros de negocios, sobre todo de innovación, de marketing, de neuromarketing, de involucrar las neurociencias, la psicología, la sociología en el estudio de fenómenos del ser humano como consumidor, me fui metiendo poco a poquito a la psicología, ya no del ser humano como consumidor, sino del ser humano como ser humano, ¿no? Y fui entendiendo que las metodologías de investigación que utilizábamos los investigadores de mercados para entender al consumidor también nos podían servir para entender a la persona y ayudar a la persona. Yo siempre he dicho que la clave más importante de una empresa para que pueda innovar, desarrollar nuevos productos, servicios, es conocer a profundidad al consumidor. Pues ahora digo que la metodología o la fórmula más importante para que tú innoves en tu vida como ser humano es entenderte a profundidad. Entonces, empecé a desarrollar algunas metodologías aprovechando la psicología y la neurociencia para que las personas conocieran sobre todo su inconsciente. Que el inconsciente es como este potro desbocado al interior que a veces ni llegamos a conocer. Es nuestro lado primitivo, pero también emocional. Que Y por a un veces lado muy nos... oscuro. Y a veces muy oscuro. Que por un lado nos ayuda a sobrevivir, pero otro lado nos ayuda a cometer muchos errores, ¿no? Porque es muy impulsivo. Pero también en nuestro inconsciente es donde está acumulado nuestro pasado, ¿no? Nuestro pasado en donde hay dolores, traumas complejos, miedos, tristezas, corajes, culpas. Y cuando tú no conoces eso que está en la oscuridad, como tú bien dices, cuando tú no traes a la luz eso que vive en tu inconsciente, eh, tus dolores se manifiestan de todos modos. O sea, todo el tiempo se están manifestando nuestros dolores, pero no sabemos por qué. Dicen que hablamos a través de las heridas. ¿Estás de Claro, acuerdo? totalmente. O las heridas hablan a través de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, ¿no? Sin embargo, y yendo a tu gran pregunta, ¿cómo surge la montaña surge a partir de un momento muy duro emocionalmente en mi vida. Yo creo que el momento más duro emocionalmente hablando en mi vida, que me lanza a tener que aplicar o buscar aplicar todas las metodologías que yo había desarrollado para entender a las personas y ayudar a las personas en mí mismo, ¿no? Y entonces, Este momento duro tiene que ver con qué? tiene que ver con la pareja, ¿Con una pérdida? con una pérdida muy fuerte, en la pareja, en la familia, ¿no? Dicen que el desamor es un gran alimento para aquellos que creamos y que estamos o en la música o en el arte o en las letras o alguien que tiene algo que decir. El desamor es un gran alimento. Pues yo creo que hay pocas personas en el mundo o en el país que conocen más del desamor que tú. Tú conoces demasiado el desamor porque has escrito sobre cuántas historias sobre desamor en telenovelas Y y los en he libros. vivido también, entonces Y los sé has de vivido los en carne dolores. propia. O sea, que eso te puede llevar a otro lugar y a veces pensamos que el Así dolor es. te sume y te hunde y puede ser que durante un tiempo, Sí. pero si lo tomas desde un lado positivo también puedes aprender mucho de él, como fue tu caso. Ese fue exactamente el caso, ¿no? Y yo creo que coincidimos en eso. Yo, a pesar de que había tenido otros sufrimientos en el pasado, ninguno tan fuerte como este por el momento de vida que yo tenía, por todo lo que estaba en juego en ese momento, y una de las cosas que yo decidí fue, es la última vez que me va a pasar. Por lo Temo menos, decirte que no creo. por lo menos en ese territorio, por lo menos en ese territorio. El control, no siempre se puede tener control sobre la vida, pero bueno, Es cierto. pensemos que en este momento ibas a sacar lo mejor que ibas a poder de ese dolor. Exactamente, y en ese momento dije yo, voy a aprender lo más que pueda de este momento doloroso, ¿no? Entonces, yo dije, lo primero que necesito es tiempo y espacio para mí. Entonces, tengo un ranchito, pues que la vida me ha dado oportunidad de administrar. Yo no digo que yo poseo cosas, sino que la vida me ha dado oportunidad de administrarlas. Eso digo ahorita, antes de decir otra cosa, ¿no? Y entonces decido irme varios fines de semana seguidos a este ranchito en donde hay una montaña.
Y yo, estando ahí en la montaña, me subí a caminar por los senderos y me iba parando en diferentes lugares muy bonitos, con una buena vista. Y yo iba buscando aplicar estas metodologías para entender mi inconsciente y mejorar mi vida, ¿no? De alguna manera, salir del dolor en que me encontraba, entender la situación y aprender lo que tenía que aprender, ¿no? Y una de las primeras cosas que descubro, que me doy cuenta, es que no estaba yo logrando solamente con la perspectiva de la neurociencia y de la psicología arreglar mi vida, ¿no? O ayudarme a mí mismo, ¿no? Yo cuando te conocí antes de esta etapa que hoy te veo, te sentía un hombre totalmente distinto, un hombre como más puesto en la mente. Sí. Y tenía como todo este razonamiento que te da justamente este tipo de situaciones, como la psicología, Sí. como que estabas más en el cuerpo y en la mente. Así Faltaba incorporar el alma. Exacto. ¿Cómo era el Ricardo del cuerpo y la mente? El Ricardo previo a este momento, un momento de mucho dolor al que hoy le guardo una enorme gratitud, es el momento de mayor gratitud para mí actualmente, y la persona que me ayudó a vivir ese momento, que me trajo la gran lección, yo creo que del universo, a través de ese gran cocolazo de la vida, es mi gran maestra, ¿no? Antes de eso, Ricardo estaba metido en lo que los americanos llaman el rat race, ¿no? Estaba metido en esa bolita, en ese círculo, en donde solamente veía acumular más, poseer más, controlar más, En el mundo material. abrir más digámoslo. oficinas, en el mundo material terrenal, ¿no? Abrir más oficinas, tener más dinero, invertir más acá, tener más acciones, etcétera, ¿no? Y me había olvidado de mí mismo, me había olvidado de lo más importante, que es el interior de uno. Es decir, en la vida uno va construyéndose, pero va construyéndose de afuera hacia adentro. Va absorbiendo lo que la sociedad, las universidades, los padres, la familia te dan y lo tomas para ti. Sin embargo, yo arranqué un proceso que le llamo de reconstrucción de adentro hacia afuera. O sea, digamos que el desamor fue el espejo que te permitió decir, ay, Ricardo existe, tengo que salir y ver quién hay ahí adentro. Exactamente, una gran analogía, ¿no? Y entonces, pero al mismo tiempo un espejo que me dijo, ¿y quién es Ricardo? Me estoy viendo al espejo, pero no sé quién es Ricardo. Entonces, tuve que entrar nuevamente en mí y en este proceso de reconstrucción, que es exactamente lo que cuento en el libro La Montaña, un proceso de reconstrucción a partir de contemplar la psicología, pero sobre todo la espiritualidad. Una de las cosas que uno tiene que hacer es botar, echar hacia afuera todo lo que no nos sirve. Porque nos han programado bajo objetivos, bajo indicadores, bajo sueños, bajo motivaciones que son de los otros sobre nosotros. No es como reaprender. Es mucho en reaprender, pero al reaprender tienes que desaprender muchas cosas, ¿no? Pero una pregunta antes, Sí. porque mucha gente cuando tú tocas el tema de la espiritualidad como que se asusta, porque dice, ¿qué es eso? Como que no, lo siente como algo que nada más los que estudian muchísimo o los los zen completos están en ese camino. ¿Qué es la espiritualidad así en términos muy tangibles o muy prácticos? Pues mira, la espiritualidad es contemplar que somos parte de algo mucho más grande, que fuimos creados, que hay un Dios, que hay un universo y que todos al final de cuentas estamos viviendo una experiencia espiritual o somos entes espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, llegó un momento en que empecé a recibir tantas señales, o por lo menos que creo haber abierto mucho los ojos y mucho mis sentidos, y empecé a captar muchas señales que yo pues pensaba que no venían de la parte terrenal, sino de la parte espiritual, ¿no? ¿Señales como? Como que yo pedía algo y se me empezaba a conceder, ¿no? Que yo necesitaba algo y aparecía de repente, que yo soltaba algo y llegaba a mí, ¿no? Y una de las cosas que más he aprendido es a soltar, porque cuando tú vives en el mundo terrenal, tú quieres atar todo. Es decir, el amor desde una perspectiva terrenal lo hemos malentendido y hemos pensado que amar es poseer o atar, cuando en realidad el amor desde una perspectiva espiritual es liberar. Claro. Yo me empecé a dar cuenta que cuando liberaba, llegaban las cosas. Entonces hubo muchas señales al respecto, ¿no? Pero en mis primeros viajes a la montaña, una de las grandes preguntas que me hice es si hay algo en la espiritualidad que yo puedo aprovechar, ¿no?
¿qué ha pasado históricamente conmigo alrededor de la espiritualidad? Es decir, ¿realmente soy una persona que contempla estos temas espiritualmente? Y dije, no, pero ¿desde cuándo no? Y me di cuenta que había habido dos grandes momentos en mi vida, a los 5 años y entre los 12 y los 16 años, en donde yo me enojé con el universo, yo me enojé con Dios, yo me enojé con toda la parte espiritual, ¿no? O con toda la estructura también que había en ese Así momento, es. como eran las religiones y etcétera, ¿no? También que puede ser parte de este enojo. Sí, yo quería algo a los 5 años, y lo cuento exactamente aquí, perfectamente aquí. Yo quería algo a los 5 años con todo mi corazón y no se dio. Yo quería algo con todo mi corazón a los 12, 13, 14, 15, 16 años y no se dio. Y me enojé tanto con el universo que yo decidí quitarle el control al universo sobre mí y yo tomar ese control. Entonces, Al menos eso creías. eso creía, yo no Porque tenía control de nadie nada. tiene control de nada, ¿no? Claro, pero en el mundo terrenal y material nos entrenan para tener el control. Sí, es como un espejismo ¿No? de alguna manera. Es una fantasía, así es, ¿no? Y entonces, cuando yo decido en mi adolescencia retomar el control sobre mi vida, niñez y adolescencia, pues obviamente lo que surgen son miedos. Porque si tú no estás acompañado de alguien más poderoso, si tú te sientes solo en el mundo, si te has aislado de lo que te dio vida, de lo que te crea, de lo que te une con todo lo demás, pues te sientes solo, te da miedo. Y ante los miedos quieres controlar. Y cuando tú quieres controlar, creas un personaje. Y este personaje es pues, la máscara, es el ego, es el personaje que queremos tener ante los demás para que los demás nos acepten. Entonces, hasta cierto punto yo viví bajo máscara, yo viví bajo un disfraz. Y la montaña me ayudó y me enseñó y me explicó, y ahorita entramos en detalle el cómo, a quitarme la máscara y a sacar la parte más esencial, más humana. No sé si recuerdas la película Ratatouille. Llega este personaje a destruir al restaurante y al chef que cocinaba estos platillos que decían que eran muy buenos. Él empieza a probar el ratatouille, esta torreja de verduras, y su olfato lo conecta cuando él tenía 5 años, se cae en la bicicleta, llega a su casa, su mamá lo contiene, lo apapacha, le da el ratatouille y lo conecta con ese momento de amor. Él, pues de alguna manera, rompe sus máscaras en ese momento y saca a su niño interno. Eso fue lo que yo tuve que hacer, rescatar a mi niño, a mi esencia interna. Y tú has vivido y tú has contado muchas experiencias sobre eso. Pues yo creo que también nos ha pasado como estos procesos en donde el dolor te lleva a esos momentos. Dicen que es una gran iluminación, o donde el dolor te conecta con otra parte tuya que no cabe nada más en ir a una terapia, en donde recorres a todos los psicólogos, terapeutas, a todos los videntes, todo el mundo, tratas de buscar una respuesta afuera porque no la encuentras hasta que te das la vuelta y la encuentras en ti. Así es. Y entonces yo tuve que empezar una reconexión con la parte espiritual. Y la mejor forma de comenzar la reconexión con la parte espiritual es creer. Entonces, yo arranqué a desarrollar ciertos mantras. Espérame, ¿o no será que también es como cuando uno se vuelve humilde, más que creer, es como cuando dices, ok, me rindo. O sea, no estoy pudiendo con mi vida, entonces ¿a quién se la entrego? Y dices, ay, bueno, a ver, aquí va al universo, la entregas, y en ese momento tu parte humana se vuelve humilde y te vuelves más abierto a la vida y a recibir todo esto que está ahí. Que todas las señales y toda esta abundancia que tenemos a nuestro alrededor en emociones, en sentimientos, en gente que encuentras en el camino, que hay mucha gente que encuentras en el camino. O sea, es rendirte ante la vida. Exacto. Yo en ese momento estaba estudiando pues, un doctorado en psicología profunda, imagínate. Yo aplicando todas esas metodologías en mí y no lograba sanar. Entonces yo dije, me rindo, como tú dices. Me rindo completamente. Ok, ¿qué más hay? ¿Qué más hay para mí en esto, no? Y me di cuenta que había todo un mundo maravilloso y espectacular de experiencias mágicas que venían hacia adelante para mí. Pero tuve que abrirme con humildad, volver a ser aprendiz de la vida. Porque después de dar tantas conferencias, tener tantas oficinas, que me fuera tan bien en el mundo de los negocios, pues yo de algún momento ya me había autocolocado en la posición de maestro. Me había cerrado a ser aprendiz. Y cuando volví, como tú muy bien dices, a practicar la virtud de la humildad, tuve que empezar a creer. Pero
fue la dureza del momento que estaba viviendo lo que me orilló a eso. Es que también. es como quitarte el ego, y Sí. quitarte el ego duele, Así porque es. a veces, o sea, el ego sí tiene una parte que nos da fortaleza, pero a veces nos empezamos a creer tanto nuestras verdades o nuestro mundo material que tenemos y nos creemos tan fregones en la vida y yo lo puedo todo, o a mí nadie, o yo controlo todo y dices, no, o sea, a ver, para quitarte esa parte de ego es muy dolorosa porque de verdad ha estado basada tu estructura en ella mucho tiempo. Así es. Y hay mucho soporte alrededor sobre esa máscara o sobre ese ego porque otros lo han validado, ¿no? De hecho, eso fue todo un tema al principio. Fue un shock para mis colaboradores, incluso mis socios. No, para quien incluso te mi reconoció otra vez, familia, o sea. Mi familia, incluso hasta mi mamá, ¿no? Ajá. Y Me tíos lo cambiaron, y dijo, personas, ¿o qué? ¿qué está pasando? Y al principio las personas alrededor te perciben como falso, te perciben como que estás entrando en un mundo que no es el tuyo y tratan de alguna manera de contenerte y de evitar que entres ahí. Sin embargo, pues es parte también de la fuerza de voluntad, ¿no? Y es parte también del creer y de la humildad y de saber que hay mucho más allá, ¿no? ¿Cómo no irte con la inercia cuando sientes este llamado? Sí, ¿te refieres a la inercia? A la inercia de esta presión que estás diciendo, de todo tu Sí. mundo alrededor, te estaba presionando de alguna manera a no te vayas para allá, continúa Claro. haciendo lo que nos has dicho que eras. Así es, y las primeras señales que me daban otros a mi alrededor cuando me veían empezar a hablar de temas espirituales vinculados con la parte de la psicología para sanar o ayudar la vida de las personas, pues ellos me decían que por mi formación católico-cristiana, pues que ahí debería de encontrar todo. Y yo decía, es que sí hay una parte ahí que yo sé que necesito, de la que me he olvidado, pero quiero explorar mucho más. Y yo he sido un investigador nato y llevo 15 años haciendo investigaciones de todo un poco. Y entonces decidí hacer una investigación mucho más profunda y en donde yo fuera el mismo sujeto de investigación. Entonces empecé a irme a estudiar las civilizaciones antiguas, sobre todo aquí en México, los mayas, los huicholes. Me fui una temporada con los mayas, me fui una temporada con los huicholes, me fui a Egipto también algunos días a estudiar la cultura egipcia, sobre todo de la parte antigua. Me fui a los desiertos de Estados Unidos a meditar en los vórtex de Sedona. Empecé a participar en ciertas, de alguna manera, escuelas de meditación, sin casarme con ninguna de ellas. Iba a estas escuelas de meditación, obtenía lo que yo creía que el universo me tenía que dar en ese momento y continuaba, ¿no? Y entonces empecé yo a escribir, mis historias y algo que realmente cambió el rumbo de lo que yo estaba haciendo es cuando realmente empecé yo a tener contacto con el plano espiritual. Y déjame tratar de explicar de una manera muy aterrizada eso, ¿no? Cuando yo me iba a la montaña, yo me iba caminando. Que es tu rancho, que que está es en el rancho, ¿no? es el rancho, en donde ahorita estoy construyendo un centro de transformación en honor a lo que me ha ayudado la montaña. O sea, sí existe esta montaña. Bueno, Existe o sea, sí físicamente. existe una montaña, sí está un rancho. Existe físicamente, O sea, ahí claro. fue donde hubo un despertar para ti. A veces los lugares nos dan un despertar, a veces una persona nos da el despertar, a veces Sí. una crisis. Hay muchos despertares, pero en este caso la montaña sí existe. Existe, totalmente. Y yo he estado ahí y sí se siente. Y ahí Marta ha estado, claro. Entonces, yo lo que hice es, me iba caminando por los senderos y fue muy curioso porque las primeras veces yo empezaba a escuchar una vocecita, ¿no? O sea, literalmente yo lanzaba una pregunta, decía, ¿qué debo de hacer con esto? Y escuchaba una vocecita. Y entonces yo dije, no, Espérate, para los que sí. te estén viendo en este momento y nos estén viendo Ajá. dirán, ahí está su cabeza, es su mente, de qué está hablando, qué se tomó, qué inhaló, por qué esa vocecita como de dónde. Son procesos muy difíciles de compartir porque Así hay es. gente que cuando no los ha vivido Sí. dice, ¿cómo? Espérame, esto es una locura. Así es. Pero es como cuando tú estás dormida profundamente y tú estuviste todo el día buscando una respuesta a una solución matemática o a una dinámica, un ejercicio o una idea creativa para una novela y la sueñas. Y así me pasaba. Pero yo estaba soñando despierto. Entonces yo lanzaba una pregunta o simplemente manifestaba una duda que yo tenía o un sufrimiento. De repente yo escuchaba una voz interna que me decía, hazle así, es que hazle así, y haz esto y haz lo otro, ¿no? Entonces yo decía, ok,
¿quién es esta? ¿De quién es esta voz? Y yo al principio dije, pues es mi propia voz, es mi yo interior, ¿no? Yo dije, bien, voy a empezarle a hacer caso a mi yo interior. Entonces lo que hacía es que llegando a la ciudad, yo empezaba a aplicar lo que mi voz interior me decía y por alguna razón yo empezaba a estar más contento, más feliz, más centrado y me sentía más feliz, ¿no? Continué yendo yo a la montaña y yo rebauticé esa vocecita de mi yo interior con la voz de la montaña. Porque resultaba que yo apenas llegaba al rancho o a la montaña y yo escuchaba yo escuchaba esa voz. Claro. Yo decía, ¿por qué yo no escucho esa voz en la ciudad y escucho la voz en la montaña? Entonces decía, es la voz de la montaña. Y ahí hubo una reconexión muy bonita con la parte de la naturaleza, ¿no? Yo empecé a reconocer que la naturaleza es parte de nosotros y nosotros somos parte de la naturaleza. Y hasta cierto punto los árboles nos pueden hablar, los animales nos pueden dar un mensaje y el sol nos puede transmitir un gran aprendizaje. Entonces yo dije, está bien, listo, si la naturaleza me va a hablar, en este caso a través de la montaña, me abro, ¿no? Y empecé yo a escuchar la voz de la montaña y fue mágico, la verdad, porque uno de los grandes mensajes que me ha dado la montaña fue, escucha más a tu corazón. Yo dije, ¿cómo? Entonces yo me ponía a meditar en flor de loto, arriba de una gran piedra, y yo decía, pues voy a escuchar mi corazón. Y yo trataba de escuchar en silencio los latidos de mi corazón y no lograba. Si acaso sentía las punzadas en las carótidas, pero no alcanzaba a escuchar el corazón. Y me dijeron, no. La montaña me dijo, no lo escuches así no vas a poder. Compra un aparato de esos para escuchar tu corazón. Y dije, ¿cómo? Y literalmente yo regresé a la ciudad, me fui al Centro Médico Siglo XXI, busqué alrededor alguna tiendita, compré un estetoscopio de 130 pesos, me lo puse al meditar, empecé a escuchar mi corazón y fue la cosa más mágica del mundo, porque el corazón sabe lo que necesita, el corazón está conectado a Dios, está conectado a la parte universal, al espíritu. Se habla que en este momento es justamente el despertar del corazón, que antes la sabiduría estaba totalmente en el cerebro y que hoy justamente está en esta parte del cuerpo, donde está la energía concentrada y que el corazón está despertando. Exactamente, pero nos hemos olvidado del corazón. Y fíjate lo interesante, todos los seres humanos vivos actualmente, porque todos fuimos concebidos por una madre todavía, no sé si en el futuro esto va a cambiar, pero todos hemos sido concebidos por una madre y a la 6ª semana de gestación nuestro oído ya está funcionando y nuestro cerebro ya está funcionando y acumulando memorias. Ahí adentro escuchamos, pues por casi 7 meses, el corazón de nuestra madre, pero también nuestro propio corazón hace ritmo y sonidos con el corazón de nuestra madre. Entonces, lo primero que me dijo mi corazón fue, te has olvidado de mí. Por 8 meses me escuchaste y ahora te has olvidado de mí. Pues ahora te voy a dar grandes lecciones. Y las primeras lecciones que me dio fue momentos en mi vida, en una especie de regresión, en que yo había estresado mi corazón. Me dijo, cada vez que tú quieres controlar algo, el corazón, yo me estreso. Cuando tú liberas las cosas, el corazón se relaja, ¿no? Entonces, ¿quieres ayudarme a mí a que lata mucho más tiempo? Relájame, por ende, libera Y tú muchas habías vivido cosas. con muchísimo estrés, o sea que Mucho esto estrés. fue una gran lección para ti. Enorme, enorme. Entonces, ahora aprendo todo el tiempo a estar conectado con mi corazón y aprendo que de mi corazón depende lo que vive en mi cerebro. Es decir, mi corazón es capaz de reaccionar millonésimas de segundo previo a que mi cerebro genere un pensamiento. Mi corazón es mucho más rápido que mi cerebro. De hecho, hay varios documentales al respecto sobre eso. Entonces, hoy he buscado que en lugar, antes decían que tu cuerpo, que tus acciones sigan tus pensamientos. Yo digo sí, pero que tus pensamientos sigan los sentimientos y las intenciones de tu corazón. Y la verdad es que ha habido gran cambio en eso, en mi perspectiva de vida. Solté muchos negocios, solté muchas cosas desde una perspectiva material y terrenal y me he empezado a enfocar. Y una de esas cosas que todos necesitamos es enfocarnos en nuestra vocación. Y eso nos lleva a todo otro tema, que es la vocación espiritual, ¿no? En donde pues tú también has investigado y has buscado mucho personalmente hablando sobre a qué vinimos. Porque una de las grandes preguntas que yo le lanzaba a la montaña es,
ok, está bien, ya creo en un plano espiritual, creo en mi yo interior, creo en la voz de la naturaleza, creo en la voz de Dios. Pero ¿para qué estoy aquí? ¿Y lograste encontrar la respuesta? Hoy lo tengo mucho más claro que antes. Antes yo creía que había venido a demostrar a través de la acumulación, del poseer, incluso de imponer ideas en otros. Y hoy yo creo que vengo hasta cierto punto a aterrizar, a bajar, a sintetizar o simplificar el entendimiento pues de este tema espiritual, pero para que cada uno pueda ser más felices, más, pues incluso saludables y más exitosos también. Ricardo, ¿te has convertido en una especie de mensajero? ¿Es esa hoy tu misión de alguna manera? Así es, yo creo que uno hay que ser muy consciente de sus habilidades y de sus no habilidades, ¿no? Y una de las habilidades que tengo, que Diosito me dio, fue lograr escribir cosas muy complicadas en formatos sencillos, porque comunicar. También lo haces a través, ¿no?, de la voz. Así es. Y al mismo tiempo crear metodologías para ayudar a las personas. Ya había creado algunas metodologías desde una perspectiva psicológica y hoy le agrego todo el tema de espiritualidad, sin estar casado con una religión, con una civilización antigua, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo es precisamente en el rancho, que se va a llamar La Montaña Centro de Transformación, es aplicar metodologías alrededor de los temas que yo he ido aprendiendo, pero aquí me gustaría hacer un hincapié muy, muy importante. Es, en este caminar no he estado solo. En este caminar ha habido grandes amigos y amigas con los que he caminado juntos en esta transformación personal desde una perspectiva espiritual, porque me he encontrado allá afuera personas con la misma necesidad que yo, en el mismo momento que yo, un momento de profundo sufrimiento, buscando salir adelante. Tú atraes eso, sí, totalmente, ¿no? Entonces, hay dos grandes amigos en particular que son citados aquí como Jorge y como Rafael. Son personas, y han sido personas de carne y hueso, que yo los considero mis hermanos, mis socios en esto, porque después de un mes y medio de haber ido a la montaña todos los fines de semana, empecé yo a escuchar esta voz interior, esta voz de la montaña, y yo lo compartí con ellos. Y les dije, los invito al rancho algún día. Y fueron y tuvieron una experiencia mágica. Y entonces ellos se convirtieron en mis maestros, en mis aliados, en mis guías, en mis aprendices en algunas ocasiones. Y fuimos extendiendo el grupo, y hoy somos un grupo más o menos de unos 20 personas, en donde pues tengo también el honor de que tú has ido al rancho, a la montaña, y de que cada uno ha aportado su granito de arena, y que cada uno me ha enriquecido y me ha dado la oportunidad de enriquecerlos a ellos. Y mágicamente han sucedido, o me doy cuenta que suceden cosas mágicas cuando empezamos a tomar en cuenta la parte espiritual en nuestras vidas, desde una mayor energía física, menos dolores físicos y emocionales, ¿no?, mucha mayor claridad en lo que buscamos en nuestra vida. Y yo creo que hay dos grandes cosas que luego nos cuestan mucho, es estar en gratitud con tu pasado. Es decir, todo lo que ha sucedido en mi pasado ha sucedido por algo y para que yo esté aquí diciendo esto. Así es que toda mi gratitud con mi pasado, incluso a los momentos dolorosos, los agradezco con el corazón. Ricardo, cuando estamos en un momento muy doloroso, ¿cómo poder superar este dolor y cómo llegar a la gratitud? Porque se dice fácilmente, pero ¿cómo es este proceso? Claro. Muchas personas buscan al perdón como el camino de estar en paz con su pasado. Sin embargo, yo hoy creo que la gratitud integra el perdón. Cuando tú logras encontrarle algo positivo a todo lo que te sucedió en tu pasado, tú logras estar en gratitud con eso, ¿no? Y no se trata de perdonar, porque en realidad buscar el perdonar a los demás por lo que nos hicieron en el pasado es creerte juez. Y nadie te eligió como juez de nadie. O sea, Dios no dijo, voy a mandar a Ricardo de juez de sus papás, de juez de sus hermanos, de sus amigos. No, de hecho, si algo he aprendido en este caminar es que uno de los grandes dolores que el ser humano puede llevar en su cuerpo, en su alma, en su corazón, en su mente, es sentirse juez de sus papás y no lograr perdonarlos, ¿no?
tus papás ya te trajeron el mundo, ya Ya. por eso merecen toda la gratitud, ¿no? Entonces, yo creo totalmente en que uno escoge los papás y el entorno que le van a permitir vivir las experiencias que le tocan en esta vida. Coincido totalmente contigo. Otra de las cosas que yo hubiera rechazado de inmediato en el pasado, pero que hoy yo acepto, incluso comento en el libro, ¿no? Entonces, la gratitud es una gran herramienta para estar en paz con tu pasado. Y otro de los grandes elementos es la fe en el futuro. O sea, el control, las ganas de estar en control es el miedo, es el reflejo del miedo a tu futuro. Entonces, quieres ahorrar demasiado porque tienes miedo de envejecer sin que nadie te quiera para tener los suficientes recursos para pagarle a la gente que te quiere y que te cuide. Cuando tú dices, yo tengo totalmente fe en el futuro, yo voy a dar todo mi amor y amor incondicional para todos, pues ¿para qué ser el gran avaro y ahorrar para esa vejez que le faltan 40 años para que llegue, ¿no? Entonces, yo hasta cierto punto dejé de ser el piloto único del vehículo de mi vida. Yo me pasé del lado del copiloto, dejé que Dios y el universo fueran el gran piloto, el experto, los que tienen billones de años de experiencia contra 40 años míos, ¿no? Porque también el cambio de década fue muy importante para mí. Yo estaba cumpliendo 40 años justo en este proceso. Entonces, yo ahorita estoy disfrutando más el camino. Acepto que Dios es el piloto y yo simplemente disfruto del camino, ¿no? Y a donde Él me lleve, a donde el universo me lleve, yo lo acepto. Entonces, empecé yo a ser más flexible. Yo antes era inflexible y la inflexibilidad le hacía doler a mi corazón, hacía sufrir a mi corazón, estresaba a mi corazón. Empecé a ser más flexible porque me di cuenta que la flexibilidad es la mejor virtud para aceptar todo lo que viniera y para sorprenderte por lo que viniera. Y eso no quiere decir que uno no haga nada, No. ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ahí sí se lo dejo a Dios No, claro. y ya que le arregle todo. Pero no se trata de eso, se trata también como es. de uno seguir en el camino buscando tus pasos, yendo tras tus tareas, o sea, teniendo tus metas Claro. y con la ayuda de alguien más allá arriba. Leyendo las señales, Exactamente. ¿no? Porque te manda todas las señales para que tú actúes Sí. en base a las señales, ¿no? Una de las cosas que descubrí es que uno de los dolores mayores que me provocó la noticia de mi expareja, de decir hasta aquí llegamos juntos, porque de eso se trató ese momento de dolor, fue el control, el dominio y mi ego. Es decir, de la noche a la mañana lo que yo creía que tenía controlado, de repente me di cuenta que no tenía nada de control, ¿no? Y una persona externa decide por mi vida cambiarla completamente y revolcarla completamente. Y hay muchas personas que les cuesta aceptar que otra persona no te ama como tú la amas. Hay muchas personas que no aceptan que son incapaces de hacer algo, porque somos incapaces de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que todos pasamos en algún momento por una de esas, Claro. ¿no? O sea, como que sí Claro. sabemos de lo que estamos hablando todos los que hemos amado o nos han dejado en algún momento. Y mi corazón me dijo una vez cuando yo lo estaba escuchando, me dijo, ten un gran acto de amor hacia mí, acepta que no eres capaz de algunas cosas, acepta que otra persona no te ama como tú la amas, porque cada vez que tú quieres controlar el exterior o que otros hagan lo que tú quieres que hagan, a mí me estresas, porque mi naturaleza es liberar, no controlar. Fue muy bello el ir encontrando todas esas técnicas que mi interior, mis maestros o la montaña me fueran dictando, como también, por ejemplo, de la que cuento mucho en el libro, buscamos la verdad en los ojos de las otras personas, pero nunca buscamos la verdad en nuestros propios ojos. Las mujeres, sobre todo, se dicen entre ellas, ¿quieres saber la verdad si el hombre te es fiel o infiel? Pregúntale, pero velo a los ojos mientras les preguntes, Somos ¿no? buenísimas para eso. Para detectar la verdad en los ojos. Pero ¿cuál fue la última vez que nos vimos fijamente al espejo, a nuestros ojos? Y escuchamos lo que nuestros ojos tenían que decirnos. Nuestra boca ha aprendido a mentir porque está conectada con el Pero cerebro. a mentirnos a nosotros mismos. También. Nos la pasamos mintiéndonos a nosotros. Todo el tiempo. No siento, yo voy perfecto, Exacto. tengo todo bajo control. Eso es mentirnos. Claro, nuestra boca es muy mentirosa y está vinculada mucho al cerebro y el cerebro es muy egoísta cuando está desconectado del corazón.
¿Te acuerdas de esa película de Avatar en donde a mí yo la amé porque la pareja protagónica que están así como cuando están amando, siempre se dicen te veo y te veo, no dicen te amo? Y a mí se me hizo tan fuerte eso porque es justo eso, dejamos de ver a los ojos de la gente todo el tiempo, vemos pero no vemos, ah sí, hola, ¿sí? O sea, yo sé que tú tienes los ojos claros, pero ya, pero quedando viéndonos, conectando, es totalmente diferente. Exacto, los ojos no han aprendido a mentir, porque los ojos están conectados al corazón. De hecho, yo algo que descubrí viendo a mis ojos, yo hice un ejercicio de ver a mis ojos directamente al espejo, 1 minuto el primer día, 2 minutos el segundo día, así hasta 33 minutos al día 33. Y al ver mis ojos de repente 10, 15 minutos, yo me daba cuenta que mi iris estaba palpitando al latir de mi corazón. Algo que yo jamás había escuchado y nunca lo leí en un libro de biología o en una clase de anatomía. Y yo me di cuenta que mi iris palpitaba. Yo dije, mis ojos están conectados a mi corazón, quiero saber lo que mi corazón quiere, voy a verme a mis ojos, ¿no? Entonces hay una gran explicación de por qué no miente los ojos. Entonces, el libro, al final de cuentas, ha sido el vertir en una historia de un personaje. Es lo que decir, si era autobiográfico totalmente, Sí. o son tus vivencias puestas en un personaje aquí en la montaña. Es autobiográfico a partir de vivencias puestas en un personaje. Un personaje que le llamé Pedro Vázquez porque también tiene su razón personal de llamarse Pedro Vázquez. ¿Podemos conocerla? ¿Quién es Todavía Pedro? no. En La Montaña volumen 2, ahí sí lo revelo. Ya llevamos en el 2, está sacando el 1 y vas. Estoy por terminar el volumen 2, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes aprendizajes que yo vertí aquí fue cuando estuve con los mayas. México tiene la gran riqueza de culturas ancestrales con gran conocimiento. Los mayas no escriben ellos libros, todo lo transmiten de manera verbal alrededor del fuego. Sin embargo, y tristemente, la cultura maya está desapareciendo porque ya a los niños y a los adolescentes dentro de los mayas ya no les interesa reunirse en el fuego con los abuelos a escuchar las historias. Se la pasan viendo televisión o jugando Xbox o haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, cuando yo me metí a las comunidades más autóctonas mayas en Quintana Roo, Tizcacal Guardia, El Señor, etcétera, aprendí mucho. Por ejemplo, aprendí cómo ellos no tienen estrés. El ser humano vive mucho estrés. Pero ¿qué es el estrés? Desde la perspectiva de los mayas, el estrés son las ganas de vincularte con lo terrenal, ¿no? Entonces, ellos hablan, por ejemplo, de que una de las grandes fuentes del estrés es la herencia. Y dicen, nosotros no podemos entender por qué el hombre se la pasa buscando acumular para los hijos. ¿Desconfían de que los hijos puedan hacer eso? ¿Por qué tienen que acumular tanto y buscar heredar tanto? La herencia también es una forma de querer quedarte en la tierra a través de fotografías, empresas con tu nombre, cuentas bancarias o escuelas o bibliotecas con tu nombre. Ellos no entienden el concepto de la herencia. Incluso dicen que el estrés es una enfermedad del hombre blanco, que ellos no tienen estrés, ¿no? Ellos viven hasta los 105, 108 años. Wow. Yo platiqué con varios abuelos mayas y estamos ahorita promoviendo y financiando un libro sobre todo el conocimiento espiritual de los mayas, ¿no? Y aprendí mucho de ellos. Y otra de las cosas que también he aprendido mucho es sobre la justicia, ¿no? Yo una vez estaba meditando y literalmente yo veo una luz, ¿no? Y es una luz que veo hoy muy, muy constantemente. Y veo una luz, es como una esfera azul, tiene un mechón de fuego y proyecta mucha luz. Yo cuando cierro los ojos, estoy meditando, veo esa esfera. Y esa esfera me manda un mensaje bellísimo. Me dice, para ustedes los humanos, la justicia terrenal es darle a cada quien lo que le corresponde. Sin embargo, la justicia desde una perspectiva espiritual es tomar del universo solo aquello que te corresponde. ¿Cómo saber qué te corresponde? Eso es una gran pregunta. O sea, ¿hasta dónde? Lo que vive en tu corazón, lo que tú crees que es real, lo que te mereces. O sea, cuando hablamos de justicia terrenal hablamos de controlar recursos y distribuir desde una perspectiva subjetiva lo que creemos que el otro necesita. Desde una perspectiva espiritual es, a ver,
A mí me corresponde, o sea, yo tengo acceso al universo entero. Si me corresponde este libro, es este libro, Pero, no todos esos. Así es, pero solo voy a tomar lo que en este momento yo merezca, necesite, no afecte a otros y me ayude a sobrevivir y estar feliz ahí, ¿no? Entonces, empezar a ser justo, hoy por hoy yo creo que en esta vida, en este mundo en el que estamos viviendo es muy necesario. Ahora, si tú abrieras un restaurante, invitas a todos los comensales a que coman lo que quieran y que te paguen lo que quieran, pues ese restaurante tal vez no sobreviviría 2 días. Si el gobierno le dice a los ciudadanos que le paguen de impuestos lo que cada quien crea que le corresponde, pues a lo mejor el gobierno quebraría muy rápido. En otras culturas sí hay restaurantes como estos y en otras culturas el gobierno confía más en los ciudadanos porque el ciudadano es más capaz de ser autocrítico y evaluar en lo que realmente se merece. Y una de las cosas que yo empecé fue hacer eso, solo tomar del universo lo que creo que me corresponde y liberar lo que no me corresponde. Y eso también atañe a personas. Okay. No buscar que personas que no merezco estén conmigo, sino merecer que otras personas estén conmigo, ¿no? Que eso te cambió completamente también. Pues sí, me cambió completamente. Es reconocer como la libertad del otro, porque el otro también trae su propio proceso. Totalmente. Entonces, quizá no se trata ni siquiera de que te deja a ti. Sí. No, esa persona tiene que seguir su camino, que está lejos de ti. Que verlo también así es completamente diferente. Respetar el libre albedrío. Yo creo que ese fue otro de los grandes aprendizajes. Cuando tú respetas el libre albedrío de otros, respetas el libre albedrío tuyo, ¿no? Quien lea La montaña, ¿qué se va a encontrar aquí? O sea, dices un relato, pero ¿qué le va a dejar? O sea, ¿qué hay aquí o sea, un clavado interno, es un aprendizaje, sí, es una lección, es qué? Sí, es una historia personal de transformación en donde las personas van a encontrar algún mensaje, algún aprendizaje, alguna piececita de sabiduría, no todas mías, sino de mis guías, de mis aliados, de mis maestros, de mis compañeros de la montaña. O sea, terrenales y no terrenales, digamos así. Exactamente. Que en ese momento a ellos les pueda ayudar a entenderse mejor a sí mismos como seres humanos, estar más en paz con su entorno y ellos también ser motivadores de paz hacia alrededor, porque una mamá que no está en paz no va a tener hijos en paz, ¿no? Un papá que no está, o un jefe de oficina que no está en paz, él mismo va a contagiar eso también a los demás. Y eso también nos lleva, Marta, a un tema que hay que tratar con mucho cuidado, que es la parte de la salud, ¿no? Yo hoy me hice vegetariano, ¿no? Me hice vegetariano porque me di cuenta que si vivimos realmente también en un plano espiritual y todos los seres vivos estamos conectados, yo también soy responsable del bienestar de los animales, yo también soy responsable del bienestar del entorno del planeta. Entonces me hice vegetariano, ¿no? Empecé a adoptar muchos hábitos, como por ejemplo el de comidas felices en lugar de comidas caóticas. ¿A qué te refieres con eso? En el pasado yo vivía pues un hábito de comidas caóticas, es decir, comía a diferentes horas, lo que me encontraba en la calle, comía para demostrarle al otro lo que yo era capaz de pedir, un gran salmón, una gran carne, esto, lo otro. Me di cuenta que eso no era comer feliz. Yo antes no bendecía la comida. Hoy bendigo la comida, las manos que la prepararon, las manos que la cosecharon. Hoy quiero platos felices, quiero momentos felices y estar con gente feliz alrededor, ¿no? Y empecé a adoptar muchos hábitos que por lo menos a mí me tienen, yo digo que plenamente saludable. Cada quien va a encontrar piececitas que le ayuden, no solamente en la parte emocional, sino en la parte también de salud, porque al final de cuentas, y tú sabes perfectamente de esto, al final de cuentas, las enfermedades son reflejo de cómo estamos con nosotros mismos, el qué tan enojados, qué tan tristes. Tu cuerpo habla de tus emociones. Exactamente, y hoy algo que yo sé y entiendo es que las enfermedades son mensajeras. Las enfermedades no llegaron para matarte, llegaron para darte una lección, un mensaje. Y entre más rápido tú las escuches, más rápido ellas se van. Pero si tú las atacas nada más con medicamento, las vas a ocultar y van a brotar de otra manera en otra parte de tu cuerpo. Entonces, esta conexión con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestras intenciones del corazón,
también te permiten estar muy, muy saludable físicamente hablando, ¿no? Pues mira, yo tuve oportunidad de leer el borrador, no he leído el definitivo, pero el borrador de este libro, y lo que sí tiene es que tiene pues una narración que te va llevando como de la mano, en donde no es el gurú quien te cuenta algo, sino que con el personaje vas descubriendo como él fue descubriendo, que finalmente fue como tú fuiste descubriendo un camino diferente, sí, en donde sí hay muchas lecciones y mensajes elevados, entrecomillado, pero que también son, que en cuanto los lees, penetran fácilmente, porque no es como algo tan difícil, es como algo que es muy tangible para ti, para tus ojos, para tus oídos, para tu corazón cuando está abierto para escuchar ese tipo de mensajes. Y va a haber también algunos temas demasiado mágicos que alguno podría pensar es demasiado mágico para ser real. Sin embargo, el plano espiritual o el mundo espiritual es mucho más mágico de lo que estamos acostumbrados a vivir. Entonces yo siempre les digo, léelo con una gran apertura de mente, porque si por algo ya lo tienes en tus manos, es porque algo tienes que aprender de ahí. Y llego a tener conversaciones en el libro, o este personaje llega a tener conversaciones con videntes, con personas que hablan con ángeles, con personas que son clarividentes o que logran ver lo que va a pasar en el futuro. Y son conversaciones interesantísimas desde una perspectiva muy aterrizada para que también a cualquier persona le sirva. Yo antes la verdad es que me reía de todo el tema de los ángeles o de los maestros ascendidos y todo esto, y poco a poquito me he ido abriendo a creer, porque yo creo que si alguien te cuenta algo con gran convicción, vale la pena creerle, porque algo te puede enseñar eso. Ahora, todo esto también, Marta, nos lleva a un gran tema, que es la puesta en marcha o en práctica o la ejecución de lo que aprendes. O sea, haber aprendido tanto en este camino y seguir aprendiendo, porque jamás voy a saberlo todo, nunca lo vamos a ver nada. Hay que seguir en estado de humildad y de aprendiz, como tú bien lo dices. Pero hay que también tener muchas capacidades o desarrollar capacidades y fuerza de voluntad para ejecutar lo que se te dice. Sí. O sea, se te dice... Una vez despierto ya no hay manera de volverte a dormir. Exacto. O sea, eso es lo que pasa. Una vez que tú tienes una conciencia hasta el ahorro del agua, ese es un camino también, por ejemplo, el ahorro del agua te hace una conciencia. Una vez que tú sabes, no puedes estarte lavando los dientes con el grifo abierto, o sea, no puedes. O sea, ese es un ejemplo muy claro de lo que es esto. Una vez que tú entiendes que el otro es igual que tú, que el corazón del otro está conectado con el tuyo, lo vas a tratar como te tratarías a ti, como un ser humano. No lo vas a tratar de menor categoría porque a lo mejor no tiene el dinero o porque es un esclavo en algún país. No, o sea, es un ser humano igual que tú. Todos somos iguales en ese aspecto. Exacto. Y entonces, a mí se me han dado muchas instrucciones, tanto por maestros terrenales como por maestros espirituales. Y una de las grandes virtudes de todo ser humano es poner en práctica rápido, no esperar tanto lo que se te dice. A ver, se te dice que todos los días te levantes y tomes un vasito de agua tibia con 3 limones exprimidos porque eso te va a ayudar en tu sistema inmunológico a potencializarlo. Lo haces y listo, ¿no? Se te dice que oscurezcas completamente el cuarto para que duermas profundamente en la noche, pues hazlo. Se te dice que medites escuchando tu corazón, pues hay que hacerlo. Se te dice que te veas directamente a los ojos en un espejo por 33 días, hay que hacerlo. Entonces, la vida, curiosamente, y el universo me ha demostrado que apenas aprendo algo y mañana me llega el reto para ponerlo en práctica. Es como cuando una persona dice, me voy a poner a dieta. En ese momento sale de la cocina un carrito con pasteles de chocolate. Dices, no. No, y tú dices, bueno, es el último. No, ya dije. No, el ya. Es tan banal el uso del ya te mando el mail. No, pues ya, abre el mail y mándalo. Ya te vas a poner dieta, pues ya vas a hacer ejercicio, ponte los tenis y vete a correr. Ya vas a aplicar este concepto de justicia en tu vida y no vas a aceptar quedarte con nada que no te corresponda, pues ya, ¿no? Entonces, algo que a mí me decían mis maestros era, para que avancemos de nivel, pues tienes que haber aplicado lo del nivel anterior.
Y yo que soy ávido de nuevo conocimiento, No, este es un loco en la vida, un loco en la vida. Pues uno se puso a ejecutar, ¿no? Y empecé a ejecutar todo eso. Porque hiciste todas las experiencias, o sea, no nada más te quedaste en que te llegaba el mensaje, sino te fuiste a vivirlas prácticamente todas. Así es. Por ejemplo, un día se me dijo en una meditación, tu cuerpo está muy contaminado de la ciudad. Has absorbido demasiadas toxinas y has provocado también muchas toxinas. Báñate cada vez que vengas al rancho en el lago. Con el lodo del lago, porque el lodo tiene muchos minerales. Cada vez que voy al rancho, te juro que me meto al lago, al estanque que está ahí, agarro lodo mineralizado, me desnudo completamente, me lleno de lodo, grito porque está fría el agua, grito. Es lo que te decía, está helada, entonces sí eres un loco. Purifico mi cuerpo, purifico mi mente, purifico todo lo que tengan que purificar y saco todas mis toxinas y la piel me queda como de bebito. Entonces, una de las grandes bendiciones de poner en práctica lo que vas aprendiendo es que vas encontrando los beneficios de eso. Y cuando tú experimentas el beneficio de algo, wow, dices, pues también es una cuando te ¿no? fuiste a la playa sin un peso en la bolsa para poder vivir lo que era no tener dinero. Así es, ¿no? Ahorita estoy, por ejemplo, en una dieta que yo le llamo la dieta de la empatía. Por 30 días estoy comiendo con 33 pesos al día, que cuando yo propuse esta dieta, o me la pidieron esta dieta, el dólar estaba a 16.50. Entonces dije, voy a comer con $2 al día, que es con lo que comen 4,000 millones de seres humanos en este planeta. Entonces yo voy ahorita en el día 20 comiendo con 33 pesos al día y ha sido una gran maravilla. El sacrificio es lo que te ayuda a darte cuenta de quién eres y el sacrificio te permite darte cuenta que no necesitas demasiado para ser feliz. El sacrificio te ayuda a encontrar tus apegos y a dejar tus apegos, ¿no? Me metí 3 días a un cuarto oscuro. Hice un retiro en la oscuridad, donde me encerré 3 días en un cuarto oscuro. Es literalmente un walk-in closet. Me encerré ahí, al lado tenía un baño, pero estaba totalmente oscuro, completamente sellado. Ayuné las primeras 30 horas. Comí el segundo y el tercer día frutitas y cosas que yo había metido por ahí. Pero fueron 3 de los mejores días de mi vida, porque fueron 3 días en donde no había otra cosa que hacer más que platicar conmigo mismo. Y yo canté, bailé, inventé mantras, inventé ejercicios, creé metodologías, escribí, obviamente sin saber lo que estaba escribiendo, y yo buscaba provocar el DMT en mi glándula pineal. El DMT, para los que no sepan, es lo que le llaman la hormona espiritual. Y es una molécula que está contenida en plantas medicinales como la ayahuasca y algunos hongos o el peyote y el jicuri, pero el ser humano también la puede provocar solo. Y después de varios ¿Lograste provocarla? Claro, después de varios días en la oscuridad, pues yo me di cuenta que la había provocado, pero no me di cuenta estando en el cuarto oscuro. Yo grababa audios, grabé 55 audios en una grabadora que no emitía luz. Y cuando salí los escuché, dije, wow, yo estaba súper volando, ¿no? Pero el ser humano no sabe planear. Y yo me di cuenta que ahí en esos 3 días en la oscuridad realmente aprendí a planear. Porque no tenía otra cosa que hacer. Las empresas mandan a sus ejecutivos a planear, todos con celulares, todos con las computadoras. No saben planear, no sabemos planear como pareja, no sabemos planear como individuos. Y ahí yo decidí que una de las cosas que yo quería hacer era enfocar mis recursos económicos, tiempo y esfuerzo en mi vocación espiritual. Y que tenía todo desparramado completamente. Y que era hora de reenfocar. ¿Qué viene para ti? O sea, ahora el volumen 1 de La Montaña, ya nos hablaste de que hay volumen 2. Sí. ¿Qué viene? Terminar el volumen 2, terminar el volumen 3, hacer la trilogía de La Montaña, de todo el proceso de transformación. Y obviamente también marcan la pauta estos libros de las metodologías que estamos creando en conjunto con Jorge y Rafael, a quienes menciono aquí, que en la realidad se llaman Rodrigo y se llaman Gabriel.
las metodologías que estamos creando para el rancho, empezar a ponerlas en práctica en este centro de transformación que le llamamos la montaña. ¿Qué va a haber ahí? Es lo que sigue. Pues va a haber cabañas, va a haber foros, va a haber cuarto oscuro, va a haber temazcal, va a haber baños en el lodo, va a haber estaciones de yoga, estaciones de meditación y va a haber 30 metodologías completamente únicas que estamos creando para que ejecutivos o empresas manden a los ejecutivos, para que vayan parejas, para que vayan niños, para que vayan individuos y aprendan lo que tienen que aprender en ese momento para pues tener una vida un poquito más feliz, saludable, productiva, exitosa. ¿Cuándo será eso? Arrancamos en septiembre. Ok, ya. Ya prácticamente arrancamos con grupos de 12 y vamos a ir extendiendo las instalaciones hasta llegar a grupos de 60 el próximo año. Okay. Ahí te esperamos. Ahí estaré, por Súper, supuesto. pero como maestra, como Yo coach, ¿no? Yo feliz de estar ahí porque me encantó la experiencia de haber ido a la montaña. Creo que fue muy enriquecedora, que sí se siente una vibra totalmente diferente, muy pura, donde hicimos una meditación al fuego, donde compartimos parte de esas experiencias que aquí expresas en la montaña. Así es que pues, felicidades, Ricardo. Gracias, gracias Marta y felicidades a ti también por tu éxito en la última novela. Fue el mejor guión en el Premio TV y Novelas. Sí. Felicidades por todos tus libros y ya tengo la premisa yo del próximo libro. Ya estoy listo pronto. para comprarlo y devorármelo, ¿no? Okay. Muchas gracias a ti, Pues muchas gracias gracias a Ricardo. todos. Al contrario, gracias. 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 Gracias.